Nunca olvidaré el momento en que mi madre me miró con esos ojos fríos, llenos de desprecio, y me dijo que ya no era su hija. Fue en la sala de nuestra casa en Polanco, una de esas tardes de domingo donde el sol entraba por las ventanas enormes, y todo debería haber sido perfecto, pero en cambio se convirtió en la peor pesadilla de mi vida. Yo tenía 23 años. Acababa de terminar mi carrera en Administración de Empresas en la Universidad Iberoamericana, y creía que mi vida estaba apenas comenzando. Mis padres, Rodrigo y Guadalupe Mendoza, eran dueños de una cadena de joyerías de lujo en la Ciudad de México, con sucursales en Guadalajara y Monterrey. Desde niña me habían educado para pertenecer a cierto círculo social, para casarme con alguien de nuestra clase, para mantener el apellido Mendoza en lo más alto de la sociedad mexicana. Durante años asistí a las mismas fiestas. Conocí a los mismos muchachos de familias adineradas. Sonreí en las mismas fotografías, que salían en las revistas de sociales. Pero todo eso cambió el día que conocí a Daniel Ramírez en un café cerca de Coyoacán. Daniel no era lo que mis padres esperaban para mí. Era mecánico automotriz, trabajaba en un taller en la colonia Narvarte y vivía con su madre viuda en un departamento pequeño de 2 recámaras en Iztapalapa. Nos conocimos por casualidad cuando mi auto se descompuso cerca de la universidad y él fue quien vino a remolcarlo. Recuerdo que me impactó su honestidad, la forma en que me explicó con paciencia qué le pasaba al motor, cómo me cobró un precio justo sin intentar aprovecharse de que yo claramente no sabía nada de mecánica. Tenía 28 años, manos callosas por el trabajo duro y una sonrisa que iluminaba su rostro moreno. Empezamos a salir en secreto durante 6 meses. Yo le decía a mis padres que iba a reuniones de estudio, a cafés con amigas de la universidad, a exposiciones de arte. En realidad pasaba las tardes con Daniel, conociendo su mundo, tan diferente al mío. Me llevaba a comer tacos en puestos callejeros que jamás había visitado. Caminábamos por mercados populares donde la gente regateaba los precios. Veíamos películas en cines pequeños de barrio, en lugar de las salas VIP a las que yo estaba acostumbrada. Con él descubrí una felicidad genuina que nunca había experimentado en mi vida de lujos y apariencias. Cuando finalmente reuní el valor para decirle a mis padres que tenía novio, la primera pregunta de mi padre fue de qué familia era, dónde había estudiado, qué negocios tenía su padre. El silencio que siguió cuando les dije que Daniel era mecánico fue ensordecedor. Mi madre dejó caer la taza de café que tenía en la mano, manchando el mantel italiano importado que tanto cuidaba. Mi padre se puso de pie con el rostro rojo de ira y me prohibió terminantemente seguir viéndolo. Me dijeron que era un cazafortunas, que solo quería mi dinero, que me estaba utilizando para salir de pobre, que jamás permitirían que arrastrara el apellido Mendoza por el lodo. Durante semanas intentaron convencerme de que era un error. Me presentaban a hijos de empresarios, de políticos, de familias de abolengo. Llegaron incluso a amenazarme con desheredarme si continuaba con esa relación. Pero yo estaba enamorada. Daniel me había demostrado en esos meses más amor verdadero del que jamás había recibido de nadie. No le importaba mi apellido ni mi dinero. Me amaba por quien era. Realmente, no por la imagen que proyectaba ante la sociedad. La situación se volvió insostenible cuando le pedí a Daniel que viniera a cenar a casa para que mis padres lo conocieran realmente, para que vieran el hombre noble y trabajador que era. Accedió nervioso, se compró ropa nueva con sus ahorros, estudió temas de conversación. Quería causar una buena impresión. La cena fue una tortura. Mis padres lo interrogaron como si fuera un criminal. Le hicieron preguntas diseñadas para humillarlo, para resaltar las diferencias entre nuestros mundos. Mi padre le preguntó cuánto ganaba al mes, sabiendo perfectamente que era una fracción de lo que ellos gastaban en una sola cena en restaurante. Mi madre comentó con desdén sobre su ropa, sobre sus modales, sobre su forma de hablar. Cuando Daniel intentó defenderme diciendo que me amaba sinceramente, mi padre se rió en su cara y le dijo que el amor no pagaba las cuentas, que yo estaba acostumbrada a un nivel de vida que él jamás podría proporcionarme. Esa noche, después de que Daniel se fue destruido emocionalmente, mis padres me dieron un ultimátum. O terminaba con él inmediatamente, o me iba de la casa y nunca volvería a ver un solo peso de ellos. Pensaban que yo cedería, que el miedo a perder mi vida cómoda sería más fuerte que mi amor por Daniel. Se equivocaron completamente. 2 semanas después, Daniel y yo nos casamos en el juzgado civil de la delegación Cuauhtémoc. Fue una ceremonia sencilla, sin el vestido de diseñador que mi madre había soñado para mí, sin la boda en catedral con 500 invitados que mis padres habían planeado desde que yo era niña. Nos acompañaron solo la mamá de Daniel, doña Carmen,
y 2 amigos de la universidad que me apoyaron en mi decisión. Cuando llamé a mis padres para avisarles que ya estaba casada, mi madre gritó que era una desagradecida, una traidora, que había arruinado mi vida y deshonrado a la familia. Mi padre fue más frío. Simplemente me dijo que ya no tenía hija, que no volviera a buscarlos jamás, que había elegido la pobreza y ahora tendría que vivir con las consecuencias. Colgó el teléfono antes de que yo pudiera decir algo más. Esa misma tarde, mis hermanos Roberto y Fernanda me llamaron para decirme que la familia había decidido cortar todo contacto conmigo, que era una vergüenza para el apellido Mendoza, que habían borrado mi nombre de todos los documentos familiares y del testamento. Roberto, quien siempre había sido mi confidente, me dijo con voz temblorosa que lo sentía pero que no podía desobedecer a nuestros padres. Fernanda fue más cruel. Me acusó de egoísta por anteponer mi capricho a la estabilidad familiar. Me dijo que esperaba que fuera feliz en mi miseria. Me mudé al departamento de Daniel y su mamá en Iztapalapa con una maleta de ropa y mi título universitario. Todo lo demás, todos los lujos a los que había estado acostumbrada durante 23 años, se quedaron atrás. Las primeras semanas fueron las más difíciles de mi vida. Pasé de tener mi propia recámara con baño privado y vestidor a compartir un cuarto pequeño con Daniel, de comer en restaurantes caros a cocinar con ingredientes básicos que alcanzaran para toda la semana, de tener chofer y auto del año a viajar en metro y microbús. Lloraba en las noches cuando Daniel ya dormía, no por extrañar el dinero, sino por la traición de mi familia, por sentirme completamente abandonada por las personas que suponía debían amarme incondicionalmente. Doña Carmen, una mujer humilde que trabajaba limpiando casas, me recibió con los brazos abiertos. Me enseñó a cocinar platillos sencillos pero deliciosos, a administrar el dinero para que alcanzara hasta fin de mes, a lavar y planchar mi propia ropa. Nunca me hizo sentir menos por no saber hacer las cosas básicas que ella dominaba. Al contrario, me trataba con más cariño del que jamás recibí de mi propia madre. Daniel trabajaba 12 horas, diarias en el taller para mantenernos. Llegaba cansado y con las manos manchadas de grasa, pero siempre encontraba energía para abrazarme y decirme que todo iba a estar bien, que juntos podíamos contra cualquier cosa. Decidí que no iba a desperdiciar mi título universitario, ni iba a ser una carga para Daniel y su mamá. Empecé a buscar trabajo como nunca antes lo había hecho. Durante mi vida privilegiada, jamás había necesitado trabajar. Mis padres me daban una mesada generosa, y todos, mis gastos estaban cubiertos. Ahora enfrentaba una realidad completamente diferente. Mandé currículums a docenas de empresas, pero mi apellido Mendoza jugaba en mi contra. En el mundo empresarial de la Ciudad de México, todos conocían a mi familia, y la noticia de mi expulsión por casarme con un mecánico había corrido como pólvora en los círculos sociales. Recibí rechazos tras rechazos. Algunas empresas ni siquiera me llamaban a entrevista, otras me recibían solo para decirme que alguien con mi historial de rebeldía no encajaba en su cultura organizacional. Hubo incluso una entrevista particularmente humillante, donde el director de recursos humanos, amigo de mi padre, me dijo que debería haberme quedado en mi lugar y que ahora tendría que conformarme con trabajos muy por debajo de mi educación. Pasaron 3 meses antes de conseguir mi primer empleo. Era un puesto de asistente administrativa en una empresa mediana de logística en Tlalnepantla, con un sueldo que apenas alcanzaba para ayudar con los gastos del departamento. El trabajo era tedioso, archivando documentos y atendiendo llamadas, pero lo tomé con dignidad. Llegaba todos los días a las 7 de la mañana después de casi 2 horas de viaje en transporte público. Trabajaba 8 horas haciendo tareas que cualquier persona sin título universitario podría hacer y regresaba exhausta al departamento donde ayudaba a doña Carmen con la cena y las labores del hogar. Mis compañeros de trabajo eran amables, aunque algunos me miraban con curiosidad cuando accidentalmente dejaba escapar algún comentario que revelaba mi educación o mi pasado. Mi jefa, la licenciada Patricia Vega, una mujer de 50 años que había construido su carrera desde abajo, notó rápidamente que yo era capaz de mucho más de lo que el puesto exigía. Empezó a darme proyectos más complejos, a pedirme análisis de procesos, a involucrarme en reuniones con clientes donde mi formación académica realmente podía brillar. Daniel estaba increíblemente orgulloso de mí. Cada noche me preguntaba sobre mi día. Celebraba cada pequeño logro como si fuera un triunfo monumental. Me decía que admiraba mi fuerza, mi capacidad de adaptarme, mi voluntad de comenzar desde cero sin quejarme. Lo que él no sabía era que muchas noches, cuando se quedaba dormido, yo me escapaba al baño a llorar en silencio. No por arrepentirme de haberme casado con él, eso jamás,
sino por la soledad que sentía al no tener a mi familia. Extrañaba las llamadas de mi hermano Roberto para contarnos nuestros días, las tardes de café con Fernanda hablando de todo y nada. Incluso extrañaba las críticas constantes de mi madre, porque al menos significaba que le importaba lo suficiente para preocuparse por mí. El silencio total de mi familia era un dolor constante que no sanaba con el paso del tiempo. Había intentado comunicarme con ellos en varias ocasiones durante ese primer año. Les mandé mensajes contándoles que estaba bien, que era feliz, que esperaba que algún día pudieran perdonarme. Nunca recibí respuesta. En mi cumpleaños número 24, me atreví a ir hasta la casa en Polanco. Toqué el timbre con el corazón latiéndome a 1000 por hora, esperando que al menos me dejaran explicarles cómo había cambiado mi vida. Fue mi padre quien abrió la puerta. Me miró con ojos vacíos como si fuera una extraña, y simplemente dijo que no tenía nada que hablar conmigo antes de cerrarme la puerta en mi la cara. Después de 2 años trabajando en la empresa de logística, la licenciada Vega me ofreció un ascenso como coordinadora de operaciones. Era un puesto con mucha más responsabilidad y un salario que triplicaba lo que ganaba como asistente. Acepté emocionada y me entregué al trabajo con una dedicación absoluta. Implementé nuevos sistemas de control, optimicé rutas de distribución, negocié mejores contratos con proveedores. En 6 meses, había reducido los costos operativos de la empresa en un 20% y aumentado la eficiencia en entregas. El director general, el ingeniero Ramón Castillo, quedó tan impresionado con mis resultados que me invitó a formar parte de un proyecto especial para expandir la empresa a nivel nacional. Trabajé hombro con él durante meses, desarrollando estrategias de crecimiento, estudiando mercados regionales, estableciendo contactos con clientes potenciales en Guadalajara, Puebla y el Bajío. El ingeniero Castillo se convirtió en mi mentor, veía en mí un potencial que ni yo misma había descubierto. Me decía constantemente que tenía visión para los negocios, instinto para las oportunidades y una ética de trabajo que rara vez encontraba en personas de mi generación. Durante esos años de arduo trabajo y crecimiento profesional, mi vida personal también floreció de formas que nunca imaginé. Daniel y yo nos mudamos a nuestro propio departamento en la Colonia del Valle, un lugar modesto pero nuestro, pagado con nuestro esfuerzo conjunto. Amueblamos cada rincón con cosas que comprábamos poco a poco, celebrando cada nueva adquisición como un triunfo. Cuando finalmente pudimos comprar una sala completa después de meses de ahorros, Daniel y yo brindamos con vino barato sentados en nuestro nuevo sofá, sintiéndonos más ricos que nunca, a pesar de que ese departamento era una fracción del tamaño de mi antigua habitación en Polanco. 3 años después de casarnos, nació nuestra hija Valeria. El día que la cargué por primera vez en el hospital, supe con absoluta certeza que había tomado la decisión correcta al elegir a Daniel. Él era un padre extraordinario. Se desvelaba con ella cuando lloraba, cambiaba pañales sin quejarse, cantaba canciones de cuna con esa voz ronca que tenía. Doña Carmen se mudó con nosotros para ayudarnos con la bebé mientras yo regresaba al trabajo, y nuestra pequeña familia se sentía más completa y amorosa que todo lo que había conocido en mi vida de privilegios. Valeria tenía 2 años cuando el ingeniero Castillo me hizo una propuesta que cambiaría mi vida para siempre. La expansión nacional había sido un éxito rotundo. La empresa había crecido exponencialmente gracias a las estrategias que habíamos implementado juntos. Él estaba considerando el retiro gradual y quería que yo me convirtiera en su socia, que comprara el 40% de las acciones de la compañía con un plan de pagos a largo plazo. Era una oportunidad, increíble pero aterradora. Requería una inversión inicial de 700,000 pesos mexicanos, una cantidad que para mí era astronómica. Daniel y yo nos quedamos despiertos toda la noche haciendo cuentas, calculando riesgos, sopesando opciones. Decidimos hipotecar nuestro departamento, usar todos nuestros ahorros, pedir un préstamo bancario que nos llevaría años pagar. Fue la apuesta más grande de nuestras vidas. Firmé los papeles con manos temblorosas, sintiendo el peso de esa responsabilidad, pero también una emoción indescriptible. A mis 29 años me convertía en copropietaria de una empresa de logística con presencia en 7 estados de la República, empleando a más de 200 personas. Hay momentos en la vida donde tienes que decidir si te quedas en tu zona de comodidad o si apuestas todo por lo que realmente te hace feliz. Yo elegí el amor verdadero sobre el dinero fácil. Elegí construir algo propio en lugar de heredar algo que nunca sentí. Mío. Si estás pasando por algo similar, si tu familia no apoya tus decisiones, o si sientes que tienes que elegir entre lo que otros esperan de ti y lo que tu corazón te pide,
Quiero que sepas que no estás solo. Esta comunidad está aquí para apoyarnos mutuamente, para recordarnos que nuestras decisiones valen la pena cuando las tomamos desde el amor y la autenticidad. Me encantaría conocer tu historia en los comentarios, saber qué sacrificios has hecho por tus sueños, qué obstáculos has superado. Y si esta historia te está llegando al corazón, si te sientes identificado con alguna parte de lo que he vivido, te invito a que te quedes hasta el final, porque lo que viene después es aún más impactante. Compartir este video con alguien que necesite escuchar que sí se puede salir adelante por cuenta propia sería un regalo enorme. Nos vemos en los comentarios. Los siguientes 4 años fueron una montaña rusa de trabajo intenso, aprendizaje constante y crecimiento exponencial. Como copropietaria de la empresa, tenía que demostrarle al ingeniero Castillo y a mí misma que había tomado la decisión correcta. Me dediqué en cuerpo y alma a hacer crecer el negocio. Viajaba constantemente por toda la República supervisando operaciones, negociando contratos, estableciendo alianzas estratégicas con empresas manufactureras y comerciales que necesitaban servicios de logística confiables. Fueron años de dormir poco, de perderme algunos momentos con Valeria, que jamás recuperaría, de llevar mi matrimonio con Daniel al límite, porque apenas nos veíamos. Pero también fueron años donde descubrí capacidades que desconocía tener. Resultó que era excelente negociadora, que podía leer a las personas y anticipar sus necesidades, que tenía una visión estratégica para identificar oportunidades de mercado que otros pasaban por alto. La empresa que había encontrado como una compañía mediana de logística regional se transformó bajo mi dirección, compartida con el ingeniero Castillo en una de las firmas más respetadas del sector en México. Implementamos tecnología de rastreo satelital cuando la competencia todavía usaba sistemas manuales. Invertimos en una flota de camiones ecológicos antes de que la sostenibilidad se pusiera de moda. Desarrollamos un software propietario para optimizar rutas que nos daba ventaja competitiva sobre empresas mucho más grandes. Nuestros clientes incluían desde pequeños negocios familiares hasta corporativos multinacionales. La facturación anual pasó de 50 millones de pesos cuando yo entré como asistente administrativa a casi 300 millones cuando cumplí mis primeros 4 años como socia. El ingeniero Castillo me decía con orgullo que yo había sido la mejor inversión de su vida empresarial, que mi hambre de éxito y mi capacidad de trabajo eran incomparables. Con el crecimiento de la empresa vino naturalmente una mejor situación económica personal. Daniel y yo pudimos vender el departamento en Del Valle y comprar una casa de 3 pisos en Coyoacán, con jardín para que Valeria jugara, y un taller en la planta baja donde Daniel finalmente pudo abrir su propio negocio de mecánica especializada en autos deportivos. Algo que siempre había soñado. Ver a mi esposo realizar su sueño, verlo llegar a casa con esa sonrisa enorme porque había terminado de restaurar un auto clásico o porque había conseguido un cliente importante, me llenaba de una satisfacción que ninguna cantidad de dinero podía comprar. Doña Carmen se mudó a un departamento precioso que le compramos cerca de nuestra casa, aunque pasaba la mayoría del tiempo con nosotros cuidando a Valeria y llenándonos de ese amor incondicional que solo una madre verdadera puede dar. Valeria creció siendo una niña feliz, rodeada de amor genuino, sin los traumas de apariencias y expectativas sociales que yo había cargado durante mi infancia. Cuando Valeria cumplió 6 años, ingresó a la primaria, yo ya tenía 33. Había pasado una década desde que mis padres me echaron de casa, 10 años sin una sola llamada de mi familia, sin una felicitación de cumpleaños, sin siquiera saber si estaba viva o muerta. Durante ese tiempo había intentado mantenerme al tanto de ellos a través de las redes sociales y las noticias de negocios. Sabía que la cadena de joyerías Mendoza había tenido problemas financieros durante la crisis económica, que habían tenido que cerrar 2 sucursales, que mi hermano Roberto se había divorciado después de un escándalo de infidelidad que salió en las revistas de sociales. También sabía que Fernanda se había casado con un empresario textil que resultó ser un fraude y la había dejado endeudada. Mi padre había sufrido un infarto hacía 3 años y había tenido que reducir su participación activa en el negocio. Pero nada de esa información venía directamente de ellos. Todo era lo que lograba averiguar por terceros o por publicaciones públicas. El ingeniero Castillo se retiró completamente cuando yo cumplí 34 años, vendiéndome su 60% restante de la empresa, también a través de un plan de pagos generoso. Me convertí en la única dueña de lo que ahora era oficialmente Logística Integral Ramírez, nombre que elegí para honrar a Daniel y su familia, que me habían dado todo cuando mi familia de sangre me dio la espalda. La empresa empleaba ya a más de 500 personas en 10 estados. Teníamos contratos con algunas de las empresas más importantes de México,
y nuestra evaluación superaba los 800 millones de pesos. Aparecí en varias revistas de negocios como una de las empresarias jóvenes más exitosas del país. Dieron entrevistas en programas de emprendimiento donde contaba mi historia sin mencionar mi apellido de nacimiento, ni los detalles de mi ruptura familiar, solo enfocándome en cómo había construido mi empresa desde abajo. Mi rostro empezó a ser reconocido en ciertos círculos empresariales de la capital, aunque siempre usaba mi apellido de casada y jamás hacía referencia a mi pasado en Polanco. La vida me había dado todo lo que realmente importaba. Tenía un matrimonio sólido con un hombre que me amaba incondicionalmente y que había sido mi roca durante todos estos años, una hija maravillosa que estaba creciendo con valores genuinos y amor verdadero, una empresa próspera que había construido con mi esfuerzo y talento, una casa hermosa llena de risas y calidez familiar, y el respeto de mis empleados y socios comerciales. Económicamente estábamos muy bien. Podíamos darnos lujos que jamás imaginé cuando vivía en ese pequeño departamento en Iztapalapa, pero lo más importante era que cada peso que teníamos lo habíamos ganado con trabajo honesto y dedicación. No había herencias de familias de abolengo, no había negocios turbios, no había apariencias vacías. Todo era real, todo era nuestro, todo tenía el sabor dulce de la superación personal. Había noches donde me sentaba en el jardín de mi casa, veía a Daniel jugar con Valeria, y me preguntaba cómo habría sido mi vida si hubiera cedido a las presiones de mis padres, si hubiera terminado con Daniel y me hubiera casado con algún heredero de familia rica. La respuesta siempre era la misma. Hubiera sido profundamente infeliz, viviendo una mentira, atrapada en un mundo de superficialidad que me asfixiaba. Creí que ya había cerrado ese capítulo de mi vida para siempre. Creí que mi familia había dejado de existir para mí, del mismo modo que yo había dejado de existir para ellos. Estaba en paz con esa realidad, o al menos eso me decía a mí misma. Pero el destino tenía otros planes. Una tarde de octubre, cuando regresaba de una reunión de negocios en Santa Fe, mi asistente Mónica me dijo que había recibido una llamada muy insistente de un tal Roberto Mendoza, que aseguraba ser mi hermano y que necesitaba hablar conmigo con urgencia. Sentí como si el piso desapareciera bajo mis pies. 10 años de silencio absoluto, y ahora mi hermano aparecía pidiendo hablar conmigo con urgencia. Le dije a Mónica que no devolviera la llamada, que bloqueara ese número. Pero Roberto no se dio por vencido. Durante los siguientes días llamó a las oficinas centrales de mi empresa al menos 20 veces. Mandó correos electrónicos, incluso se presentó en la recepción pidiendo verme. Finalmente, mandó una carta física que llegó a mi escritorio. La abrí con manos temblorosas y lágrimas corriendo por mis mejillas antes siquiera de leer la primera línea. La carta de Roberto era devastadora en su vulnerabilidad. Empezaba disculpándose profundamente por los 10 años de silencio, por haberme abandonado cuando más lo necesitaba, por haber elegido la aprobación de nuestros padres sobre el amor fraternal que siempre habíamos compartido. Me contaba que su vida había sido un desastre desde que yo me fui, que su matrimonio había terminado en divorcio, porque él nunca pudo ser feliz cumpliendo las expectativas de otros, que había desarrollado problemas con el alcohol, tratando de llenar el vacío que mi ausencia había dejado. Me decía que no pasaba un solo día sin pensar en mí, sin arrepentirse de no haber tenido el valor que yo tuve de defender lo que realmente importaba. La carta continuaba con información sobre la familia que me rompió el corazón, a pesar de los años de distancia. Mi padre había sufrido un segundo infarto mucho más grave que el primero. Estaba prácticamente retirado y con secuelas neurológicas que afectaban su movilidad y habla. Mi madre había desarrollado diabetes severa y problemas cardíacos. Pasaba la mayoría del tiempo en casa bajo cuidados médicos constantes. La cadena de joyerías estaba en quiebra técnica. Habían tenido que cerrar todas las sucursales excepto la original en Polanco, y esa apenas se mantenía a flote con deudas acumuladas. Pero lo que realmente me impactó fue cuando Roberto me contaba sobre Fernanda. Mi hermana menor se había casado efectivamente con ese empresario textil que resultó ser un estafador. La había dejado no solo emocionalmente destruida, sino económicamente arruinada, con deudas de varios millones de pesos que había firmado como aval sin saberlo. Fernanda había intentado suicidarse 6 meses atrás. Había estado internada en una clínica psiquiátrica durante meses, y apenas ahora estaba recuperándose. Lentamente. Roberto terminaba la carta con una súplica desesperada. Decía que la familia me necesitaba, que yo era la única que había salido adelante, la única que había construido algo real y sólido, la única que podría ayudarlos a salir del hoyo en el que estaban hundidos. Me pedía que por favor lo llamara, que les diera una oportunidad de disculparse en persona,
que considerara perdonar y ayudar a la familia que tanto daño me había hecho. Incluía su número personal y una fotografía reciente de todos ellos. Ver esa foto me destrozó. Mi padre en silla de ruedas luciendo 20 años mayor de lo que debería. Mi madre demacrada y con el cabello completamente blanco. Fernanda con una mirada vacía que reconocí como depresión profunda. Y Roberto con ojeras pronunciadas y una tristeza palpable en sus ojos. Pasé 3 días sin dormir bien, releyendo esa carta una y otra vez, debatiendo internamente qué hacer. Daniel me encontró llorando en el jardín a las 2 de la mañana del tercer día. Se sentó a mi lado sin decir nada. Solo tomó mi mano y esperó a que yo estuviera lista para hablar. Cuando finalmente le mostré la carta, la leyó completa sin interrumpirme, procesando cada palabra con esa calma que siempre lo caracterizaba. Cuando terminó, me miró directo a los ojos y me dijo algo que jamás olvidaré. Me dijo que la decisión era completamente mía, que él me apoyaría sin importar lo que decidiera hacer, pero que debía preguntarme algo fundamental antes de decidir. Me preguntó si estaba considerando ayudarlos, porque genuinamente quería hacerlo, o porque me sentía obligada por la culpa y el vínculo sanguíneo. Me preguntó si creía que ellos me buscaban porque realmente querían reconstruir una relación conmigo, o simplemente porque necesitaban mi dinero para salvarse. Me preguntó si estaba preparada para el dolor que podría causar volver a abrirme a personas que me habían lastimado tan profundamente. Y finalmente, me preguntó qué le diría a Valeria sobre todo esto. ¿Cómo le explicaría a nuestra hija que tenía abuelos y tíos que nunca habían querido conocerla? Esas preguntas me hicieron reflexionar profundamente sobre mis verdaderas motivaciones. Decidí que antes de tomar cualquier decisión necesitaba más información objetiva. Contraté discretamente a un investigador privado para que verificara todo lo que Roberto había escrito en la carta. 2 semanas después tenía un informe detallado que confirmaba cada punto. La situación de mi familia era incluso peor de lo que Roberto había descrito. La cadena Joyerías Mendoza debía más de 15 millones de pesos a diversos acreedores. El embargo de la casa de Polanco era inminente. Mi padre requería tratamientos médicos carísimos que el seguro no cubría completamente. Fernanda había perdido su propio departamento por las deudas del exmarido y ahora vivía de vuelta con mis padres. Roberto había vendido su auto de lujo y la mayoría de sus pertenencias, valiosas para ayudar a mantener a flote lo que quedaba del negocio familiar, pero era como intentar vaciar el océano con una cuchara. El investigador también descubrió algo interesante. Al parecer, mis padres inicialmente se habían opuesto rotundamente a que Roberto me contactara. Consideraban que era una humillación pedir ayuda a la hija desheredada que se había casado con un mecánico, pero la desesperación económica finalmente había vencido su orgullo. Decidí que aceptaría reunirme con ellos, pero sería en mis términos y en mi territorio. Le respondí a Roberto por correo electrónico diciéndole que podíamos reunirnos en las oficinas centrales de mi empresa un sábado por la tarde cuando no hubiera más empleados, y que podía traer solo a Fernanda, no a nuestros padres todavía. Necesitaba primero enfrentar a mis hermanos, las personas con quienes había compartido mi infancia y adolescencia, antes de estar lista para ver a mis padres. El sábado llegó con una mezcla de ansiedad y anticipación que me revolvía el estómago. Daniel insistió en acompañarme a la oficina, aunque se quedaría en otra sala. Solo quería estar cerca por si lo necesitaba. Cuando Roberto y Fernanda entraron a mi oficina, casi no los reconocí. Roberto había perdido ese aire arrogante y seguro que siempre había tenido. Lucía cansado y derrotado. Fernanda estaba irreconocible. La hermana menor vivaz y llena de energía que yo recordaba ahora era una mujer quebrada que apenas podía sostenerme la mirada. El silencio inicial fue incómodo hasta que Roberto lo rompió con un simple pero desgarrador. Lo siento tanto, hermanita. Fernanda se derrumbó en llanto inmediatamente. Cayó de rodillas frente a mí pidiéndome perdón entre sollozos, diciendo que había sido una idiota, que me había juzgado sin conocer realmente la felicidad que yo había encontrado, que ahora entendía perfectamente por qué había elegido el amor verdadero sobre las apariencias sociales. La vi ahí, destruida en el piso de mi oficina, y sentí una mezcla de compasión y rabia. Compasión porque claramente había sufrido enormemente, rabia porque solo ahora que ella también había sido rechazada y humillada por la sociedad podía entender mi dolor de 10 años atrás. La ayudé a levantarse, y nos sentamos los tres en los sillones de mi oficina, mientras ellos me contaban con detalle todo lo que había pasado en esa década. Me hablaron de cómo mis padres se habían vuelto amargados y resentidos después de mi partida, de cómo habían tomado decisiones empresariales terribles, porque su orgullo no les permitía aceptar que necesitaban ayuda,
de cómo habían rechazado ofertas de compra de la cadena de joyerías que hubieran salvado el negocio, porque no soportaban la idea de vender el legado familiar. Roberto me confesó algo que me dejó helada. Me dijo que siempre había sabido que yo tenía razón en elegir a Daniel, que había visto en los ojos de mi esposo ese día de la cena, desastrosa un amor genuino que él jamás había encontrado en su propio matrimonio arreglado socialmente. Me contó que había intentado varias veces durante estos años convencer a nuestros padres de que me contactaran, especialmente cuando nació Valeria porque él había visto las fotos en redes sociales antes de que yo pusiera mi perfil en privado. Pero mi padre era inflexible. Consideraba que aceptarme de vuelta sería admitir que había estado equivocado, y su orgullo era más grande que su amor paternal. Fernanda me habló de su propia pesadilla matrimonial, de cómo había descubierto demasiado tarde que su esposo solo la quería por el apellido y las conexiones familiares, de cómo la había manipulado para firmar documentos que la convertían en responsable de sus fraudes empresariales. Me dijo que cuando tocó fondo y consideró quitarse la vida, lo único que la detuvo fue recordarme a mí, recordar que yo había tenido el valor de empezar de cero y construir una vida nueva. Me dijo que si yo había podido sobrevivir al rechazo familiar y salir adelante, ella también podía intentarlo. Les conté mi historia completa, no la versión editada que daba en entrevistas de negocios, sino la verdad cruda de esos primeros años. Les hablé del dolor de dormir en un cuarto compartido después de tener mi propia suite, de aprender a cocinar frijoles porque era lo único que alcanzaba el presupuesto, de llorar en el metro camino al trabajo porque extrañaba tener chofer, de sentirme completamente sola en el mundo, excepto por Daniel y doña Carmen. Pero también les conté sobre la felicidad genuina que descubrí en esa vida sencilla, sobre cómo Daniel me enseñó que el verdadero amor se demuestra en los pequeños gestos diarios, no en regalos caros, sobre cómo doña Carmen me dio más amor maternal en 6 meses de lo que nuestra propia madre me había dado en 23 años. Les mostré fotos de Valeria, mi hija hermosa que ellos jamás habían conocido, que ya tenía 6 años y preguntaba constantemente por qué no tenía abuelos ni tíos como sus amigos de la escuela. Les hablé de la empresa que había construido, de las 500 familias que dependían de los empleos que mi compañía generaba, de cómo había aprendido que el éxito verdadero no viene de heredar, sino de crear. Roberto y Fernanda escucharon cada palabra en silencio, con lágrimas corriendo por sus rostros. Cuando terminé, Roberto me preguntó si alguna vez podría perdonarlos. Poles, respondí con honestidad brutal. Les dije que perdonar y olvidar eran 2 cosas muy diferentes. Podía eventualmente perdonarlos a ellos porque entendía que habían estado bajo la presión y manipulación de nuestros padres, porque eran jóvenes y asustados cuando me expulsaron de sus vidas. Pero olvidar los 10 años de silencio, los cumpleaños sin felicitación, la boda sin familia, el nacimiento de mi hija sin que su familia de sangre se enterara, eso jamás lo olvidaría. Les dije que si querían reconstruir una relación conmigo, tendría que ser gradual, con acciones no solo con palabras, y que nunca sería como antes, porque yo ya no era la misma persona que ellos conocieron. Fernanda me suplicó que al menos considerara ayudar a nuestros padres con la situación médica y financiera. Ahí fue donde tuve que ser aún más directa y dura. Les expliqué que no tenía ninguna obligación moral de rescatar a las personas que me habían rechazado tan cruelmente. Les recordé que nuestros padres no solo me echaron de casa, sino que activamente intentaron sabotear mi vida diciéndole a sus contactos empresariales que no me dieran trabajo, que llamaban a las empresas donde aplicaba para advertirles que era una rebelde problemática. Les mostré evidencia que había guardado durante años, correos electrónicos y mensajes que había interceptado, donde mi padre literalmente decía que esperaba que yo fracasara estrepitosamente para que regresara arrastrándome a pedirle perdón y aceptara sus condiciones. Les dije que la única razón por la que había logrado salir adelante era porque cambié de apellido profesionalmente y construí mi reputación desde cero, sin ninguna conexión con el nombre Mendoza. Roberto se puso pálido al ver esa evidencia. Al parecer desconocía hasta qué punto nuestros padres habían intentado destruir mi futuro. Fernanda simplemente se cubrió el rostro con las manos, avergonzada. Les propuse un trato muy claro. Estaba dispuesta a ayudar a Fernanda directamente porque ella había sido víctima de circunstancias y malas decisiones, pero no era responsable del colapso familiar como yo. Le ofrecí pagarle un tratamiento psicológico de primera calidad, ayudarla a reestructurar sus deudas a través de mis abogados financieros y darle un puesto de trabajo en mi empresa donde pudiera reconstruir su vida profesional si demostraba compromiso real. Para Roberto, le ofrecí algo similar aunque menos directo, ya que él había
sido más activamente cómplice de mi expulsión. Le dije que podía asesorarlo sobre cómo salvar lo que quedaba del negocio de joyerías, conectarlo con potenciales inversores o compradores serios, pero que no pondría un solo peso de mi dinero en un negocio que nuestros padres habían destruido con su arrogancia y mal manejo. Y sobre nuestros padres fui absolutamente clara. No pagaría sus deudas empresariales porque esas eran consecuencia directa de sus malas decisiones de negocios y su negativa a aceptar ayuda cuando se las ofrecieron. Sin embargo, y solo por humanidad básica, no por obligación filial, cubriría los gastos médicos que el seguro no alcanzara a pagar, pero ese dinero iría directamente a los hospitales y doctores. Nunca pasaría por las manos de ellos. Roberto aceptó mis condiciones con humildad, agradeciéndome incluso por ese nivel de ayuda que él sabía no merecíamos, después de cómo nos habíamos comportado con él. Fernanda me abrazó llorando, prometiéndome que demostraría con acciones que había aprendido de sus errores, que valoraría la segunda oportunidad que le estaba dando. Pero luego vino la pregunta que yo sabía era inevitable. Roberto me preguntó si estaría dispuesta a reunirme con nuestros padres, a permitirles disculparse en persona, a darles la oportunidad de conocer a su nieta. Esa pregunta me provocó una reacción visceral que me sorprendió incluso a mí misma. Sentí rabia acumulada de 10 años salir a la superficie. Les dije que nuestros padres habían tenido una década completa para buscarme, para llamarme, para disculparse. Tuvieron oportunidades innumerables de tragarse su orgullo y reconocer que se habían equivocado. En cambio, eligieron el silencio. Eligieron fingir que yo no existía. Eligieron su reputación social sobre su propia hija. Y ahora que estaban enfermos y quebrados económicamente, ahora sí querían verme. No por amor, sino por necesidad. Les conté algo que nunca le había dicho a nadie excepto a Daniel. Cuando Valeria nació, yo estaba aterrada y emocionada a partes iguales. Era mi primer bebé y a pesar de tener a Daniel y a doña Carmen, extrañaba desesperadamente tener a mi madre ahí. El día después del parto, en un momento de vulnerabilidad emocional, le mandé un mensaje de texto a mi madre con una foto de Valeria recién nacida. El mensaje decía simplemente: «Mamá, te presento a tu nieta Valeria. Nació ayer, pesa 3 kilos 200 gramos, es su amiga perfecta. A pesar de todo lo que ha pasado entre nosotros, pensé que querrías saberlo. Esperé durante días una respuesta que nunca llegó. Una semana después descubrí que mi madre había bloqueado mi número. Eso me rompió de una forma que ni siquiera la expulsión original había logrado. Una cosa era rechazarme a mí por mis decisiones, pero rechazar conocer a su propia nieta, una bebé inocente que no tenía nada que ver con nuestros conflictos, eso era imperdonable. Roberto y Fernanda no sabían nada de esto. Se quedaron completamente mudos al escucharlo. Les dije que eventualmente, cuando yo estuviera lista en mis propios términos, consideraría permitir que nuestros padres conocieran a Valeria, pero sería en mi casa, bajo mis reglas, y solo si demostraban un cambio genuino en su actitud. No sería una reconciliación instantánea ni una vuelta a pretender que somos una familia feliz. Sería, en el mejor de los casos, un intento cauteloso de establecer algún tipo de relación civilizada donde ellos reconocieran el daño que causaron y respetaran la vida que yo había construido. También les dejé muy claro que Daniel era parte no negociable de mi vida. Si nuestros padres querían algún tipo de relación conmigo, tendrían que aceptar y respetar a mi esposo, el hombre que estuvo ahí cuando ellos me abandonaron, el hombre que me ayudó a construir todo lo que ahora tenía. No toleraría ni un solo comentario despectivo sobre él, ni una mirada de desdén, ni ninguna insinuación de que yo hubiera cometido un error al elegirlo. Les hice firmar literalmente un documento donde aceptaban estas condiciones antes de siquiera considerar organizar un encuentro familiar. Pasaron 3 meses antes de que aceptara reunirme con mis padres. Durante ese tiempo, Fernanda empezó a trabajar en mi empresa en el Departamento de Recursos Humanos, mostrando una humildad y ética de trabajo que me impresionó genuinamente. Llegaba temprano, se quedaba tarde, trataba a todos con respeto independientemente de su posición, y nunca mencionó nuestra relación familiar frente a otros empleados. Roberto vendió finalmente la última joyería Mendoza a un grupo inversor con mejores condiciones de las que esperaba gracias a las conexiones que yo le facilité, usando ese dinero para saldar las deudas más urgentes de la familia. Ambos cumplieron su palabra de demostrar con acciones su arrepentimiento. Mientras tanto, yo trabajaba con mi terapeuta, procesando todas las emociones complejas que esta situación había desenterrado. Daniel fue mi roca durante todo este proceso, recordándome constantemente que no tenía que hacer nada que no quisiera hacer, que mi primera lealtad era hacia mi familia actual, hacia él
y hacia Valeria. La reunión finalmente se organizó un domingo en mi casa de Coyoacán. Contraté discretamente seguridad adicional en caso de que las cosas se salieran de control emocionalmente, aunque reconozco que probablemente fue exagerado. Cuando mis padres llegaron en el auto de Roberto, observé desde la ventana cómo luchaban por salir del vehículo. Mi padre necesitaba una andadera para moverse. Sus movimientos eran lentos y claramente le causaban dolor. Mi madre caminaba despacio. Se veía frágil de una manera que nunca había visto en la mujer fuerte y dominante que recordaba. Me costó trabajo reconciliar estas figuras disminuidas con los gigantes autoritarios que habían dominado mi infancia y juventud. Daniel tomó mi mano mientras abría la puerta. Su presencia silenciosa recordándome que no estaba sola en esto. Valeria estaba con doña Carmen en su departamento. Habíamos decidido que este primer encuentro sería solo entre adultos, sin involucrar todavía a mi hija en esta complicada dinámica familiar. El silencio cuando nos encontramos frente a frente fue ensordecedor. Mi madre intentó abrazarme, pero me alejé instintivamente. No estaba lista para contacto físico. Les indiqué que pasaran a la sala, ofreciéndoles asientos cómodos considerando sus condiciones médicas. Mi padre observaba todo con ojos llorosos. Veía cómo miraba cada detalle de mi casa, los cuadros en las paredes, los muebles elegantes pero acogedores, las fotografías familiares donde aparecíamos Daniel, Valeria y yo felices. Cuando finalmente habló, su voz salió ronca y temblorosa, las secuelas del infarto afectando su habla. Me dijo que había sido un tonto, que su orgullo había destruido a su familia, que no pasaba un día sin arrepentirse de haberme echado de casa. Mi madre lloró abiertamente, pidiéndome perdón una y otra vez, diciendo que había sido la peor madre del mundo al rechazar a su propia hija y a su nieta. Sus palabras sonaban sinceras, devastadas por el arrepentimiento genuino, pero también había una parte de mí que se preguntaba cuánto de ese arrepentimiento era por haberme perdido versus por necesitar mi ayuda ahora. Les di la oportunidad de hablar, de explicarse, de expresar todo lo que habían guardado durante 10 años. Mi padre me contó cómo el negocio empezó a fracasar casi inmediatamente después de mi partida, como si mi expulsión hubiera sido un mal augurio que maldijo todo lo que tocaban. Reconoció que habían tomado decisiones terribles basadas en orgullo en lugar de sentido común, que habían rechazado ayuda de socios potenciales porque no querían admitir que necesitaban ayuda, que habían vivido por encima de sus posibilidades para mantener apariencias sociales mientras la empresa se hundía. Mi madre me confesó que me había bloqueado cuando le mandé la foto de Valeria porque verla había sido demasiado doloroso, porque le recordaba todo lo que había perdido por su estupidez y arrogancia. Dijo que había guardado esa foto en secreto durante años, que la miraba cuando mi padre no estaba cerca, llorando por la nieta que nunca conocería por su propia culpa. Ambos me dijeron que habían seguido discretamente mi carrera empresarial, que habían leído cada artículo sobre mi empresa, que secretamente se sentían orgullosos de mi éxito, aunque jamás lo admitirían públicamente, porque eso significaría reconocer que habían estado equivocados sobre Daniel y sobre mí. Cuando terminaron de hablar, fue mi turno de ser brutalmente honesta. Les dije que apreciaba sus disculpas, pero que las palabras eran fáciles, especialmente cuando venían de una posición de necesidad. Les recordé cada momento doloroso que había vivido por su rechazo. Les hablé de la noche de bodas donde lloré porque mi padre no me había llevado al altar, de cuando Valeria dio sus primeros pasos y no tuve a mi madre con quien compartir ese momento, de todas las navidades y cumpleaños celebrados con la familia de Daniel, sintiéndome huérfana a pesar de que mis padres estaban vivos a solo unos kilómetros de distancia. Les mostré cicatrices emocionales que todavía cargaba, miedos y inseguridades que su rechazo había plantado profundamente en mí. Les hice ver que su decisión no solo me había afectado a mí, sino también a mi hija, quien crecía preguntándose qué había hecho mal para que sus abuelos no quisieran conocerla. Eso destruyó a mi madre completamente. Se derrumbó sollozando que jamás había sido culpa de Valeria, que ella era la única verdaderamente inocente en todo este desastre. Daniel, que hasta ese momento había permanecido en silencio sentado a mi lado, finalmente habló, con esa voz calmada pero firme que lo caracterizaba. Les dijo a mis padres que él los perdonaba por cómo lo habían tratado esa noche de la cena hace 10 años, por los comentarios despectivos sobre su trabajo y su clase social, por intentar convencer a su hija de que él no era suficientemente bueno para ella. Les dijo que entendía que venían de un mundo diferente con valores diferentes, pero que esperaba que ahora pudieran ver que él había cumplido cada promesa que hizo esa noche. Les mostró con evidencia concreta
cómo me había apoyado incondicionalmente, cómo juntos habíamos construido una vida exitosa y feliz, cómo había sido padre y esposo ejemplar. Les dijo que si querían algún tipo de relación con su hija y su nieta, tendrían que aceptarlo y respetarlo como parte de la familia, no como el mecánico pobre que se casó por encima de su clase, sino como el hombre que amaba a su esposa más que a nada en el mundo. Mi padre extendió su mano temblorosa hacia Daniel y con lágrimas en los ojos le pidió perdón, reconociendo que Daniel había sido mejor hombre de lo que él jamás fue, que había cuidado de su hija de maneras que él había fallado miserablemente. Establecimos reglas muy claras para avanzar. Les dije que podían conocer a Valeria gradualmente, primero en encuentros cortos y supervisados para ver cómo manejaban la interacción, eventualmente construyendo hacia una relación más natural si demostraban que podían ser abuelos amorosos, sin condiciones ni manipulaciones. Les dejé claro que cualquier comentario negativo sobre Daniel, cualquier intento de llenar la cabeza de Valeria con ideas sobre clases sociales o apariencias, cualquier crítica sobre cómo elegíamos criar a nuestra hija, resultaría en corte inmediato de contacto. También les expliqué que mi ayuda financiera era limitada y específica, cubría sus necesidades médicas básicas, pero no iba a financiar el estilo de vida lujoso al que estaban acostumbrados, que tendrían que ajustarse a vivir de manera más modesta como había hecho yo durante años. Si querían mantener apariencias sociales, ese era su problema, no el mío. Roberto y Fernanda serían los intermediarios inicialmente, reportándome sobre el comportamiento de nuestros padres, asegurándose de que realmente estaban haciendo el trabajo emocional de cambiar y no solo actuando para mantener mi apoyo. Llegamos al final de este viaje emocional y quiero agradecerte de corazón por haber llegado hasta aquí, conmigo. Esta historia es muy personal y compartirla no fue fácil, pero si sirvió para inspirar, aunque sea a una persona, a valorar el amor verdadero sobre las expectativas sociales, entonces cada palabra valió la pena. Me encantaría saber tu opinión sincera sobre esta situación en los comentarios. ¿Crees que tomé la decisión correcta al ayudarlos después de todo lo que me hicieron? ¿Tú qué hubieras hecho en mi lugar? ¿Has vivido algo similar con tu propia familia? Crear este espacio, donde podemos compartir nuestras experiencias sin juicios, es algo que valoro muchísimo. Cada comentario que dejan, cada historia que comparten, me ayuda a sentirme menos sola en estas experiencias difíciles, y estoy segura que ayuda también a otros que están pasando por situaciones parecidas. Si tienes ideas de temas que te gustaría que abordara en futuros videos, por favor compártelas también. Esta comunidad se construye entre todos, y tu voz es importante. Y si conoces a alguien que esté lidiando con el rechazo familiar, con tener que elegir entre el amor y las expectativas de otros, por favor comparte este video con esa persona. A veces saber que no estamos solos en nuestras batallas hace toda la diferencia del mundo. Nos vemos muy pronto con una nueva historia. Gracias por estar aquí, gracias por escuchar, gracias por ser parte de esta familia que elegimos construir juntos. El primer encuentro entre Valeria y sus abuelos fue 3 semanas después, un sábado por la tarde en nuestro jardín. Preparé a mi hija explicándole con cuidado que iba a conocer a los papás de su mamá, que habían estado lejos mucho tiempo pero que querían ser parte de su vida ahora. Valeria, con esa inocencia brutal de los niños de 6 años, preguntó directamente por qué no habían estado ahí antes, si eran su familia. Tuve que encontrar palabras apropiadas para su edad para explicarle que a veces los adultos cometemos errores muy grandes y necesitamos mucho tiempo para arreglarlos. Cuando mis padres llegaron, traían regalos caros e innecesarios que claramente habían comprado para impresionar. Juguetes de marca que costaban más de lo que ellos podían permitirse en su situación actual. Tuve que recordarles discretamente que Valeria no necesitaba cosas materiales, sino presencia y amor genuino. Mi hija fue educada pero cautelosa, respondiendo a sus preguntas pero manteniéndose cerca de mí y de Daniel, claramente insegura sobre estos extraños que decían ser sus abuelos. Tomó meses de encuentros regulares antes de que Valeria empezara a relajarse con ellos. Mi padre, limitado físicamente por sus secuelas del infarto, encontró formas creativas de conectar con ella. Le contaba historias de cuando yo era niña, versiones editadas y apropiadas que convenientemente omitían su autoritarismo y rigidez. Mi madre intentaba sobrecompensar, queriendo estar presente en cada momento, cada evento escolar, cada actividad de Valeria, como si pudiera recuperar los 6 años perdidos en 6 meses. Tuve que establecer límites firmes recordándole que nosotros éramos los padres y tomaríamos las decisiones sobre la crianza de nuestra hija. Hubo momentos difíciles,
Como cuando mi madre criticó la escuela pública a la que Valeria asistía, sugiriendo que con mis recursos debería estar en un colegio privado de élite. Esa conversación casi termina nuestro acuerdo. Le tuve que explicar que Daniel y yo habíamos elegido deliberadamente una escuela donde Valeria aprendiera a convivir con niños de todos los niveles socioeconómicos, donde no creciera en una burbuja de privilegio como había crecido yo. Hoy, 2 años después de esa primera reunión difícil en mi casa, tenemos algo que se parece a una relación familiar funcional, aunque jamás será tradicional. Mis padres ven a Valeria cada 2 semanas, siempre en nuestra casa o en lugares públicos, nunca solos con ella sin nuestra supervisión. Han aprendido a respetar nuestras decisiones como padres, a guardarse sus opiniones sobre cómo criamos a nuestra hija, a tratar a Daniel con el respeto que siempre mereció. Mi padre me confesó hace unos meses que ve en Daniel al hombre que él debió haber sido, trabajador honesto que pone a su familia antes que su ego, padre presente que juega con su hija en lugar de delegarla a nanas, esposo que apoya los sueños de su mujer en lugar de intentar controlarla. Roberto reconstruyó su vida, se volvió a casar con una mujer maravillosa que conoció en terapia. Tiene un trabajo modesto pero estable. Y finalmente parece genuinamente feliz sin la presión de mantener apariencias sociales. Fernanda se convirtió en una de mis mejores empleadas. Eventualmente la ascendí a directora de recursos humanos porque demostró excelencia y dedicación genuinas. Está en una relación sana por primera vez en su vida y habla abiertamente sobre cómo su caída fue lo mejor que le pudo pasar, porque la obligó a reconstruirse desde cimientos honestos. En cuanto a mí, aprendí que el perdón no significa olvidar ni significa volver a ser como éramos antes. Perdoné a mi familia porque cargar ese resentimiento me estaba lastimando más a mí que a ellos. Pero jamás olvidaré las lecciones que aprendí durante esos 10 años de rechazo y reconstrucción. Aprendí que la verdadera familia se define por acciones, no por sangre, que el éxito más valioso es el que construyes con tus propias manos, que el amor verdadero es el que permanece en los momentos difíciles, no solo en los fáciles. Mi empresa sigue creciendo. Ahora tenemos presencia en 15 estados y empleamos a casi 800 trabajadores que saben que su jefa entiende perfectamente lo que significa empezar desde abajo, porque ella también estuvo ahí. Daniel expandió su taller y ahora tiene 5 empleados. Su sueño de trabajar con autos clásicos, finalmente realizado. Valeria está creciendo rodeada de amor genuino, conociendo tanto las lecciones de humildad de su abuela Carmen como las advertencias sobre orgullo y apariencias de mis padres, aprendiendo de los errores de todos nosotros para construir su propio camino. La última joyería Mendoza cerró definitivamente hace 6 meses. Mis padres viven ahora en un departamento modesto que les ayudé a rentar en la colonia Roma, una fracción del tamaño de la mansión de Polanco que perdieron por embargo. Mi madre cocina sus propias comidas por primera vez en décadas. Mi padre lee en un parque público en lugar de en su biblioteca privada con vista al jardín. Han perdido todas las apariencias sociales que tanto valoraban, pero han ganado algo más valioso, una relación honesta, aunque complicada, con su hija y su nieta. La oportunidad de redimirse aunque sea parcialmente de sus errores monumentales. Yo les ayudo con lo básico, con sus medicinas y tratamientos médicos, con un ingreso modesto que les permite vivir dignamente pero no lujosamente. No lo hago por obligación, sino porque elegí hacerlo, porque decidí ser mejor persona de lo que ellos fueron conmigo. Porque quiero que Valeria vea que la compasión y el perdón pueden coexistir con límites firmes y dignidad personal. Cuando miro hacia atrás a esa tarde de domingo hace 12 años donde me echaron de casa por casarme con Daniel, puedo decir honestamente que fue el mejor día de mi vida disfrazado de la peor tragedia. Me obligó a descubrir quién era realmente sin el apellido Mendoza, sin el dinero familiar, sin las conexiones sociales. Me obligó a construir mi propia identidad, mi propio éxito, mi propia familia basada en amor verdadero en lugar de expectativas y apariencias. Si pudiera regresar el tiempo y cambiar las cosas, no lo haría. Cada momento de dolor, cada lágrima derramada, cada obstáculo superado me convirtió en la mujer que soy hoy. Una empresaria exitosa que llegó ahí por mérito propio. Una esposa en un matrimonio sólido basado en amor genuino. Una madre que cría a su hija con valores reales en lugar de pretensiones sociales. Una hija que finalmente encontró paz con su pasado, sin dejar que la definiera. Y esa mujer, la que me convertí a través del fuego del rechazo y la reconstrucción, vale infinitamente más que la muchacha privilegiada e insegura que alguna vez fui en esa mansión de Polanco, donde las apariencias importaban más que la felicidad.